Sean todos bienvenidos, mis queridos seres fantásticos, a otro capítulo de Drácula de Bram Stoker. Hoy vamos a continuar en el capítulo 23, así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario del Dr. Seward, 3 de octubre. El tiempo parecía pasar muy lentamente mientras esperábamos el regreso de Godalming y Quincy Morris. El profesor trató de mantener nuestras mentes activas todo el tiempo. Me di cuenta de su bondadoso propósito por las miradas de reojo que hacía Harker de cuando en cuando. El pobre muchacho estaba tan dominado por la tristeza que era lastimoso verlo. Anoche parecía un hombre feliz, fuerte, con su rostro juvenil, lleno de energía y su cabello castaño oscuro. Hoy es un hombre hundido, ojeroso y viejo, cuyo cabello está a tono con sus ojos hundidos y ardientes y la tristeza marcada en las líneas de su rostro. Su energía aún está intacta. De hecho, es como una llama ardiente. Esto puede ser su salvación, puesto que, si todo sale bien, le ayudará a superar este desesperante periodo. Entonces, volverá a despertar tranquilamente a las realidades de la vida. Pobre muchacho. Yo creía que mis circunstancias ya eran bastante terribles, pero las suyas... El profesor sabe muy bien esto y está haciendo lo que puede para mantener su mente activa. Lo que ha dicho es de un interés enorme en las actuales circunstancias. He estado estudiando todos los papeles relacionados con el monstruo una y otra vez desde que llegaron a mis manos. Cuanto más estudio, más me convenzo de la necesidad de erradicarlo totalmente. Por todas partes hay signos de su progreso, no solo de sus poderes, sino de su conocimiento de estos. Según lo que he leído de las investigaciones de mi amigo Arminius de Budapest, fue un hombre maravilloso durante su vida. Soldado, hombre de estado y alquimista, que luego fue el más avanzado en el conocimiento científico de su época. Tenía un cerebro prodigioso, era un estudioso sin par y con un corazón que no conocía el miedo ni el remordimiento. Se atrevió incluso a asistir a la escoliomancia, y no hubo rama del saber de su tiempo que no investigara. Bien, en él los poderes del cerebro han sobrevivido a la muerte física, aunque parecería que la memoria no se ha conservado totalmente. En algunas facultades de la mente ha sido, y sigue siendo, un niño. Pero está madurando, y algunas cosas que eran infantiles en un principio, ahora han adquirido la estatura adulta. Está experimentando y lo está haciendo bien. Y si no fuese porque nos hemos cruzado en su camino, ya sería, tal vez lo sea si fallamos, el padre, o más que eso, de nuevo orden de las cosas, cuyo camino transite por la muerte y no por la vida. Harker gruñó y dijo: «¿Y esto está todo organizado contra mi querida esposa, pero ahora está experimentando? Los conocimientos pueden ayudarnos». Desde su llegada ha estado poniendo a prueba su poder, con un método lento, pero seguro. Ese gran cerebro de niño que tiene no para de trabajar. Por suerte para nosotros, aún es un cerebro de niño, porque si se hubiese atrevido desde un principio a intentar ciertas cosas, hace tiempo que ya hubiese superado nuestro poder.
No obstante, él quiere triunfar, y un hombre que tiene siglos por delante puede permitirse esperar e ir despacio. Festina lente, apresúrate despacio, podría ser su lema. No entiendo, repuso Harker fatigado. Explíquemelo con más claridad. Tal vez la tristeza y los problemas entorpecen mi cerebro. El profesor puso la mano con ternura sobre su espalda y dijo: «Ay, muchacho, se lo diré más claro. ¿No se da cuenta de que, como últimamente, el monstruo ha estado experimentando para avanzar en sus conocimientos? ¿Cómo se ha valido del paciente zoófago para entrar en la casa de nuestro amigo John? Porque un vampiro solo puede hacer su primera entrada si alguno de la casa lo invita a pasar. Si bien luego puede entrar y salir cuando le plazca. Pero estos no son sus experimentos más importantes. ¿No se da cuenta de que en un principio fueron otros los que movieron esos grandes cajones? No sabía entonces si debía hacerse así, pero poco a poco ese gran cerebro de niño progresa y comenzó a considerar la posibilidad de mover él mismo los cajones. De modo que comenzó ayudando, y cuando vio que podía hacerlo, intentó moverlos él solo. Así ha progresado, y diseminó esas tumbas suyas, y nadie más que él sabe dónde están escondidas. Puede haber intentado enterrarlas en las profundidades del suelo, y de este modo solo utilizarlas durante la noche o en los momentos en que puede cambiar de forma. Y nadie podrá nunca saber dónde está su escondite. Pero, muchacho, no se desespere. Ha adquirido sus conocimientos demasiado tarde. Ya todas sus guaridas, excepto una, han sido esterilizadas para él, y antes del atardecer ya todas lo estarán. Entonces, no tendrá a dónde ir a esconderse. Retrasé todo eso esta mañana para que estuviésemos seguros. ¿No nos jugamos nosotros tanto como él? Entonces, ¿por qué no ser nosotros más cuidadosos que él? Según este reloj, ya ha pasado 1 hora, de modo que si todo ha ido bien, Arthur y Quincy ya estarán por volver. Hoy es nuestro día y tenemos que asegurarnos de todo, aun cuando seamos un poco lentos, y no correr ningún riesgo. Mire, cuando ellos regresen, seremos 5. Mientras hablaba, nos sorprendió alguien que llamó a la puerta principal. Era el golpe doble de cartero del muchacho que traía los telegramas. Todos nos acercamos al vestíbulo instintivamente, pero Van Helsing levantó la mano para indicarnos que nos mantuviésemos en silencio. Se acercó a la puerta y la abrió. El muchacho le alcanzó el papel. El profesor cerró la puerta y después de mirar la dirección, lo abrió y lo leyó en voz alta. Estén atentos a Dee. Acaba de salir. 12:45. De Carfax apresuradamente y se dirigía hacia el sur. Parecería que va a dar un rodeo y podría querer verlos. Mina. Hubo una pausa que interrumpió la voz de Harker. Ahora, gracias a Dios, pronto lo veremos. Van Helsing se volvió a él rápidamente y dijo: Dios actuará a su manera y cuando Él lo decida. No tema, pero tampoco se alegre todavía, porque nuestras ilusiones pueden ser nuestra ruina. Ya no me importa nada, respondió acaloradamente, excepto borrar a esa bestia de la faz de la tierra. Vendería mi alma para lograrlo. Silencio, silencio, muchacho, exclamó Van Helsing. Dios no compra almas así, y el diablo, aun cuando podría comprar, no es de fiar.
Pero Dios es misericordioso y justo. Conoce sus sufrimientos y sabe de su devoción a la querida Madame Mina. Piense cómo se duplicaría el sufrimiento de ella si escuchara sus palabras. No dude de ninguno de nosotros. Todos estamos entregados a esta causa y hoy llegaremos a ver el fin. Está próximo el momento en que actuaremos. Hoy el vampiro está limitado a los poderes del hombre y hasta el atardecer no cambiará. Le llevará tiempo llegar hasta aquí. Mire, son la 1:20 y puede pasar todavía un rato hasta que llegue aquí, aunque venga más rápido que nunca. Esperemos que Lord Godalming y Quincy lleguen antes. Aproximadamente 1 hora después de que llegase el telegrama de la señora Harker, hubo un golpe decidido y tranquilo en la puerta principal. Era un golpe normal, como dan a cada momento miles de personas, pero hizo latir con fuerza el corazón del Dr. Van Helsing y también el mío. Nos miramos y juntos fuimos hasta el vestíbulo. Ambos estábamos listos para utilizar nuestras armas, las espirituales con la mano izquierda y las morales con la derecha. Van Helsing abrió el pestillo y sujetando la puerta medio abierta, retrocedió con ambas manos listas para actuar. La alegría de nuestro corazón se reflejó en nuestro rostro cuando vimos en las escaleras, cerca de la puerta, a Lord Godalming y a Quincy Morris. Entraron deprisa y cerraron la puerta de inmediato. El primero dijo mientras cruzaba el vestíbulo: «Está todo en orden. Encontramos los 2 sitios. Había 6 cajas en cada uno y las destruimos todas». «¿Las destruyeron?», preguntó el profesor. «Para él». Después de un breve silencio, Quincy habló. «Solo nos queda esperar aquí. Sin embargo, si no viene antes de las 5, debemos irnos, porque no sería bueno que dejásemos a la señora Harker sola después de la caída del sol». «Vendrá pronto», repuso Van Helsing, que había consultado su cuaderno de notas. Nota bene, en el telegrama de Madame, dice que ha ido hacia el sur de Carfax. Eso significa que pensaba cruzar el río y solo puede hacerlo cuando la marea esté baja, lo que ocurrirá poco antes de la 1. Que haya ido hacia el sur tiene un significado para nosotros. Hasta ahora, solo tiene sospechas y desde Carfax ha ido primero al sitio donde espera encontrar menos interferencias. Ustedes deben haber salido de Bermondsey solo unos momentos antes que él. El hecho de que no haya llegado todavía aquí significa que luego ha ido a Mile End. Esto le ha retrasado, porque luego tiene que atravesar el río por alguna parte, pero debe tener algún plan de ataque para no desperdiciar ninguna oportunidad. Silencio, ya no hay tiempo. Empuñen todas sus armas, estén preparados. Mientras hablaba, levantó una mano a modo de advertencia, porque ya se oía la llave en la cerradura de la puerta principal. Admiré la forma en que su espíritu dominante se imponía, incluso en un momento como ese. En todas nuestras cacerías, en diferentes partes del mundo, Quincy Morris había sido siempre quien preparaba el plan de acción y Arthur y yo le obedecíamos implícitamente. Ahora el viejo hábito pareció renovarse como por instinto. Con un rápido vistazo por la habitación, de inmediato estableció nuestro plan de ataque y, sin decir una palabra, indicó a cada uno una posición. Van Helsing, Harker y yo nos situamos detrás de la puerta para que, cuando se abriera, el profesor pudiese defenderla, mientras nosotros 2 nos colocábamos entre la puerta y el recién llegado.
Godalming y Quincy se quedaron escondidos en el frente, listos para proteger la ventana. Esperamos con un suspense que hizo que unos segundos parecieran eternos. Los lentos y sigilosos pasos entraron en el vestíbulo. Era evidente que el conde estaba preparado para alguna sorpresa, o al menos la temía. De pronto, entró en la habitación de un solo salto y pasó a nuestro lado sin que tuviésemos tiempo de levantar la mano para golpearlo. Hubo algo de pantera en su movimiento, algo tan inhumano que pareció tranquilizarnos a todos de la terrible conmoción que nos produjo su entrada. La primera acción la tomó Harker, quien con un movimiento rápido se situó delante de la puerta que llevaba a la habitación del frente de la casa. Cuando el conde nos vio, una terrible mueca surcó su cara, mostrando sus colmillos largos y afilados. Pero la malvada sonrisa se transformó rápidamente en una mirada fría y leónida de desdén. Su expresión volvió a cambiar cuando, como respondiendo a un único impulso, todos avanzamos hacia él. Fue una lástima que no tuviésemos un plan de ataque mejor organizado, porque incluso en ese momento me preguntaba qué debíamos hacer. No sabía si nuestras armas letales podrían valernos de algo. Harker, evidentemente, quería probarlo, porque tenía preparado su cuchillo kukri. Se lanzó con furia sobre él y le asestó un violento tajo. El diabólico y rápido salto atrás del conde lo salvó, y la punta solo cortó la tela de su abrigo e hizo una amplia abertura por la cual cayó un manojo de billetes y monedas, un río de monedas de oro. La expresión de la cara del conde era tan diabólica que por un momento temí por Harker. Cuando vi que éste volvía a levantar su arma para atinar una nueva puñalada. Instintivamente, avancé por un impulso protector con el crucifijo y la hostia en la mano. Sentía que un gran poder recorría mi brazo y no me sorprendió ver que el monstruo retrocedía ante un movimiento similar que todos hicieron espontáneamente. Sería imposible describir la expresión de odio y de desconcertada malicia, de enfado y rabia diabólica que surgió en la cara del conde. Su tono cadavérico se volvió de un verde amarillento por el contraste con sus ojos encendidos, y la cicatriz roja de la frente se vio sobre la piel pálida como una herida palpitante. Un instante después, se lanzó sinuosamente por debajo del brazo de Harker antes de que éste pudiese darle un golpe. Agarró un puñado de dinero del suelo, cruzó la habitación y se lanzó contra la ventana. Cayó entre los trozos de vidrio al patio empedrado. Junto con el ruido de los cristales rotos, oímos sonar las monedas de oro, puesto que algunos soberanos cayeron al suelo. Corrimos hacia la ventana y vimos que se levantaba ileso del suelo. Corrió escaleras arriba, cruzó el patio empedrado y abrió la puerta del establo de un empujón. Entonces se volvió para hablarnos. Pensaron que podían engañarme. Con sus caras pálidas, en fila como ovejas en el matadero. Ya se arrepentirán, cada uno de ustedes. Creen haberme dejado sin lugar donde descansar, pero tengo más sitios donde puedo hacerlo. Mi venganza acaba de comenzar. La ejerzo durante años. El tiempo está de mi lado. Las muchachas que ustedes aman son mías ya, y a través de ellas, ustedes y los demás serán míos, mis criaturas,
para hacer mi voluntad y para hacer mis chacales cuando quiero alimento. Con una mueca despectiva, pasó por la puerta y oímos el crujido de la cerradura oxidada al cerrarse. Más lejos, se abrió y se cerró otra puerta. El primero en hablar fue el profesor, quien al darse cuenta de la dificultad de seguirlo por la cuadra, fue hacia el vestíbulo. Hemos aprendido algo, muchacho. A pesar de sus palabras envalentonadas, nos teme el paso del tiempo y las privaciones. Si no fuese así, ¿por qué se dio tanta prisa? Su mismo tono de voz lo ha traicionado, si mis oídos no me engañan. ¿Por qué se llevó ese dinero? Síganlo rápido. Ustedes son cazadores de animales salvajes y entienden que eso es lo que debe hacerse. Por mi parte, me aseguraré de que nada de lo que ha quedado aquí pueda serle de utilidad en caso de que regrese. Mientras hablaba, metió el dinero restante en el bolsillo. Tomó los títulos de propiedad en un manojo tal como Harker los había dejado. Echó las cosas al hogar y les pegó fuego. Godalming y Morris habían salido al patio y Harker había bajado por la ventana para seguir al conde. No obstante, este había cerrado la puerta de la cuadra y cuando consiguieron abrirla, no había rastros de él. Van Helsing y yo tratamos de obtener alguna información en la parte trasera de la casa, pero los establos estaban desiertos y nadie lo había visto salir. Ya era tarde y la puesta del sol estaba próxima. Tuvimos que reconocer que ya no podíamos hacer nada. Con una gran pesadumbre estuvimos de acuerdo con el profesor cuando sugirió: regresemos con Madame Mina, nuestra pobre querida Madame Mina. Todo lo que podíamos hacer ya está hecho y por lo menos allí podremos protegerla. Pero no debemos desesperarnos. Solo queda un cajón de tierra y pondremos todo nuestro esfuerzo en encontrarlo. Cuando lo hayamos conseguido, todo estará bien. Vi que hablaba tratando de demostrar valentía para que Harker no se sintiera tan desolado. Pobre muchacho, estaba totalmente desmoralizado. Gruñía en voz baja una y otra vez sin poder evitarlo. Pensaba en su esposa. Con gran pesar regresamos a mi casa y encontramos que la señora Harker nos estaba esperando, aparentemente con una alegría que hacía honor a su valentía y su falta de egoísmo. Cuando vio nuestras caras, la suya se volvió pálida como la cera. Durante un par de segundos cerró los ojos como si estuviese rezando en secreto y luego dijo con alegría: nunca se lo agradeceré bastante. Ay, querido mío. Mientras hablaba, tomó la cabeza gris de su marido entre sus manos y la besó. Pon tu pobre cabeza aquí y descansa. Todo resultará bien, querido. Dios nos protegerá si ese es su deseo. El pobre muchacho solo gruñó. No cabían las palabras en su sublime tristeza. Tomamos una ligera cena y creo que nos animó un poco a todos. Tal vez fue por el mero calor que brinda la comida a los hambrientos, puesto que ninguno de nosotros había tomado nada desde el desayuno. O tal vez nos haya hecho sentir mejor el compañerismo que compartimos. Pero en cualquier caso, todos nos sentimos mejor y vimos el futuro abierto a la esperanza. Fieles a nuestra promesa, contamos todo lo sucedido a la señora Harker. Por momentos,
se ponía blanca como el papel cuando relatábamos los peligros a los que se había expuesto su marido, y en otros, colorada cuando se manifestaba la devoción de éste hacia ella. Pero todo el tiempo escuchó con valentía y tranquilidad. Cuando llegamos a relatarle cómo Harker se había abalanzado sobre el conde tan temerariamente, se aferró a él y lo sujetó fuerte como si esto pudiese protegerlo de cualquier daño que pudiera sucederle. Sin embargo, no dijo nada hasta que acabó la narración y todos los asuntos volvieron al momento presente. Entonces, sin dejar la mano de su marido, se puso en pie y se dirigió a nosotros. Ay, si pudiese darles una idea de la belleza de la escena, con esa mujer dulce y bondadosa, colmada de alegría y de la radiante hermosura de su juventud, con la cicatriz en la frente, de la cual era consciente y que miramos con agobio recordando cómo y cuándo se había producido, con toda su cariñosa amabilidad frente a nuestro lúgubre odio, su tierna fe frente a nuestros temores y nuestras dudas, y sabiendo nosotros que, al menos en lo simbólico, estaba apartada de Dios. Jonathan, dijo, y estas palabras sonaron como música en sus labios, tan llenos de amor y de ternura. Jonathan, querido, y todos ustedes, mis más sinceros amigos, quiero que recuerden algo en estas circunstancias tan terribles. Sé que deben luchar, que deben matar como mataron a la falsa Lucy para que la verdadera pudiese vivir en la otra vida. Pero no se trata de una tarea de odio. La pobre alma que ha forjado tanta desdicha es la más triste de todas. Piensen solo cómo se alegrará él también cuando su parte mala sea destruida y su parte buena tenga inmortalidad espiritual. Deben ser misericordiosos con él también, sin que les impida destruirlo. Mientras hablaba, vi que el rostro de su marido se ensombrecía como si el tormento lo estuviese marchitando. Instintivamente, tomó la mano de su esposa y se la apretó tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Ella no se estremeció por el dolor que se debe haber sentido, sino que lo miró con unos ojos que lucían más atractivos que nunca. Cuando terminó de hablar, él se puso en pie, zafando su mano de la de ella, y exclamó: «Que Dios lo ponga en mis manos para que pueda destruir su vida terrenal a la que nos enfrentamos. Y si pudiese mandar su alma para siempre al infierno, lo haría». ¡Ah! ¡Calla! ¡Calla en nombre de Dios! No digas esas cosas, Jonathan, marido mío, que me destruirás por el miedo y el horror. Piensa, querido mío, he estado pensando en esto todo el día, que tal vez, algún día, yo también necesite esa misericordia y que otro como tú, y con el mismo motivo para estar furioso, podría negármela. Ay, marido mío, habría evitado decirte esto si hubiese encontrado otro camino. Ruego a Dios que no tenga en cuenta tus palabras y que las considere tan solo el gemido de un hombre que ama y está enormemente afligido. Ay, Dios, estos cabellos grises son la evidencia de lo que mi marido ha sufrido, un hombre que jamás en su vida hizo ningún mal y que padece tantos sufrimientos. Todos llorábamos en ese momento, dando rienda suelta a las lágrimas sin ninguna vergüenza. Ella también lloraba al ver que sus dulces consejos habían prevalecido. Su marido cayó a sus pies, se abrazó a ella y escondió el rostro entre los pliegues de su vestido. Van Helsing nos llamó
y todos salimos de la habitación dejando a los dos esposos solos con Dios. Antes de retirarnos, y el profesor volvió a preparar la habitación por si regresaba el vampiro, y aseguró a la señora Harker que descansaría en paz. Ella trató de hacerse a la idea y evidentemente por el bien de su marido trató de parecer alegre. Fue una lucha valiente y creo que tuvo su recompensa. Van Helsing dejó al alcance de su mano una campanilla para que le hiciesen sonar en caso de peligro. Cuando se retiraron, Quincy, Godalming y yo acordamos hacer guardias dividiendo la noche entre nosotros y velar por la seguridad de la pobre afligida señora. La primera guardia recayó en Quincy, de modo que los demás nos iremos a la cama en cuanto podamos. Godalming ya se ha acostado porque le toca hacer la segunda guardia. Ahora que he acabado mi trabajo, yo también me iré a la cama. Diario de Jonathan Harker, cerca de la medianoche, del 3 al 4 de octubre. Pensé que el día de ayer nunca acabaría. Ansiaba irme a dormir por una cierta creencia ciega de que al despertar todo habría cambiado y que todo sería mejor. Antes de separarnos, debatimos cuál debía ser nuestro próximo paso, pero no llegamos a ninguna conclusión. Solo sabíamos que aún quedaba uno de los cajones de tierra y que únicamente el conde sabía dónde estaba. Si permanece escondido, puede desconcertarnos durante años y mientras tanto, esta posibilidad es demasiado terrible. No me atrevo a pensar en ella ahora. Lo que sé es que si alguna vez ha existido una mujer perfecta, esa es mi pobre y malograda esposa. La quiero 1000 veces más ahora por su dulce piedad de anoche. Una piedad que logró que mi propio odio al monstruo pareciese despreciable. Seguramente Dios no permitirá que el mundo se empobrezca por la pérdida de una criatura así. Esta es mi esperanza. De momento, vamos todos a la deriva hacia el arrecife y la fe es nuestra única ancla. Gracias a Dios, Mina duerme y no sueña. Me imagino lo que podrían ser sus sueños con todos estos terribles recuerdos para nutrirlos. Por lo que he visto, no ha estado tan tranquila desde que se puso el sol. Entonces, durante un momento, apareció sobre su rostro una tranquilidad que parecía la primavera después de las tormentas de marzo. En ese momento, pensé que era la débil luz rojiza de la puesta del sol que se reflejaba sobre su rostro, pero ahora, en cierto modo, pienso que tiene un significado más profundo. No tengo sueño, aunque estoy cansado, terriblemente cansado, pero debo tratar de dormir porque debo pensar en mañana y no descansaré hasta que... Más tarde. Debo haberme quedado dormido porque Mina me despertó. Estaba sentada en la cama con un gesto de sorpresa. La veía bien porque no dejamos la habitación a oscuras. Había puesto su mano sobre mi boca y ahora me susurraba algo al oído. Silencio. Hay alguien en el pasillo. Me levanté sin hacer ruido. Atravesé la habitación y abrí suavemente la puerta. Allí fuera, extendido sobre un colchón, estaba el señor Morris bien despierto. No quisimos correr ningún riesgo. Su mirada y su gesto evitaron cualquier comentario, de modo que regresé a la cama y se lo dije a Mina. Ella suspiró y una sonrisa fugaz surcó su pobre y pálida cara, mientras me abrazaba y decía en voz baja, «Gracias,
Dios mío, por rodearme de estos hombres buenos y valientes. Volví a suspirar y se quedó dormida. Escribo esto porque no tengo sueño, pero debo tratar de dormir. 4 de octubre por la mañana. Mina me despertó una vez más durante la noche. Esta vez todos habíamos dormido bien. El gris de la madrugada que se avecinaba ya resaltaba los rectángulos de la ventana y la llama de la lámpara de gas parecía más una mota que un disco de luz. Llama al profesor. Quiero verlo de inmediato. Me pidió apresuradamente. ¿Por qué?, pregunté. Tengo una idea. Supongo que se me debe haber ocurrido durante la noche y ha madurado sin que me dé cuenta. Debe hipnotizarme antes del amanecer y entonces podré contarlo. Deprisa, querido, el tiempo apremia. Fui hasta la puerta y acostado en el colchón encontró al doctor Seward. Al verme se puso en pie de un salto. ¿Sucede algo?, preguntó alarmado. No, respondí, pero Mina quiere ver al doctor Helsing de inmediato. Ya voy, replicó y fue deprisa a la habitación del profesor. 2 o 3 minutos más tarde, el señor Morris y Lord Godalming estaban con el doctor Seward junto a la puerta haciendo preguntas. En cuanto el profesor vio la sonrisa de Mina, desapareció la ansiedad de su cara. Se frotó las manos y dijo: «Ay, mi querida Madame Mina, esto sí que es un cambio. Mire, Jonathan, hoy tenemos a nuestra querida Madame Mina de siempre con nosotros otra vez». Entonces se volvió hacia ella y con alegría inquirió: «¿Y qué debo hacer? A esta hora no me habrá llamado por algo sin importancia». «Quiero que me hipnotice», dijo ella. «Hágalo antes del amanecer, porque creo que puedo hablar con libertad. Hágalo enseguida, ya queda poco tiempo». Sin decir una palabra, la hizo sentar en la cama. La miró fijamente y comenzó a hacer unos pases desde lo alto de su cabeza hacia abajo, con una mano y luego con la otra. Mina lo miró fijamente durante unos minutos. Mi corazón latía como un martillo porque sentí que alguna crisis se avecinaba. Gradualmente, los ojos de Mina se cerraron y ella quedó inmóvil. Solo por el suave movimiento de su pecho era posible saber que estaba viva. El profesor hizo unos pocos pases más y se detuvo. Observé que tenía la frente cubierta de grandes gotas de sudor. Mina abrió los ojos, pero no parecía la misma mujer. Tenía una mirada ausente y en su voz había una triste ensoñación que era nueva para mí. El profesor levantó la mano para imponer silencio y me indicó que hiciese entrar a los demás. Entraron de puntillas, cerraron la puerta y se quedaron a los pies de la cama observando. Mina no parecía verlos. Van Helsing rompió el silencio diciendo en un tono suave para no interrumpir el hilo de sus pensamientos: «¿Dónde está?». La respuesta fue neutral: «No lo sé. El sueño no tiene un lugar propio». Durante varios minutos hubo silencio. Mina estaba inmóvil y el profesor la miraba fijamente. Los demás casi no nos atrevíamos a respirar. La habitación se iluminaba poco a poco. Sin apartar la vista del rostro de Mina, el doctor Van Helsing me indicó que levantase la persiana. Lo hice y la luz del día nos invadió. Un disparo de luz roja y rosada pareció difundirse dentro de la habitación. Un instante después, el profesor dijo: «¿Dónde está ahora?». La respuesta surgió distraídamente, pero con intención.
Fue como si ella interpretara algo. La he oído emplear el mismo tono cuando lee sus apuntes. No lo sé. Todo me resulta tan raro. ¿Qué ve? No veo nada. Todo está oscuro. ¿Qué oye? Notaba cierta tensión en la voz paciente del profesor. El ruido del agua, el gorgoteo que hace al pasar y pequeñas olas que rompen, las oigo fuera. Entonces, ¿está en un barco? Todos nos miramos tratando de averiguar algo. Teníamos miedo de pensar. La respuesta fue rápida. Sí. ¿Qué más oye? El ruido de las pisadas de los hombres arriba que corren de un lado para otro. Se oye el crujido de una cadena y un fuerte tintineo, como si el cabrestante cayese dentro del trinquete. ¿Qué hace? Estoy quieta. Ay, tan quieta. Es como si estuviese muerta. Su voz se desvaneció en un soplo profundo como si se durmiera y sus ojos volvieron a cerrarse. Mientras tanto, el sol había salido y todos estábamos a plena luz del día. El doctor Van Helsing puso sus manos sobre los hombros de Mina y apoyó suavemente la cabeza de ésta sobre la almohada. Se quedó unos minutos así. Parecía una niña que dormía. Luego, con un largo suspiro, se despertó y se sorprendió de vernos a todos allí. ¿He estado hablando mientras dormía? Fue todo lo que dijo. Sin embargo, parecía saber lo que pasaba aún cuando no lo decía y estar ansiosa por saber lo que había dicho. El profesor repitió la conversación y ella dijo: entonces, no hay un instante que perder. Todavía no debe ser demasiado tarde. El señor Morris y Lord Godalming se dirigieron hacia la puerta, pero el profesor Van Helsing los detuvo con su voz suave. No se vayan, amigos míos. Ese barco, o lo que fuese, levaba anclas mientras ella hablaba. Hay muchos barcos que levan anclas en este momento en un puerto tan grande como el de Londres. ¿Cuál es el que buscan? Demos gracias a Dios que tenemos una nueva pista, aunque aún no sabemos a dónde nos llevará. Hemos estado, en cierto modo, ciegos a la manera de los hombres, puesto que si miramos atrás, podemos ver lo que podríamos haber visto si hubiésemos mirado hacia adelante, si hubiéramos sido capaces de ver lo que debíamos ver. ¡Ay de mí! Pero esta frase es un lío, ¿no es así? Ahora podemos saber lo que pensó el conde al recoger el dinero. Bajo el arma amenazante de Jonathan que le puso en un peligro que incluso él temió. Quería escapar. Escúchenme, escapar. Vio que solo le quedaba un cajón de tierra y que un grupo de hombres lo perseguía como los perros al zorro. Llegó a la conclusión de que Londres no era sitio para él. Llevó ese último cajón de tierra a bordo del barco y abandonó el país. Piensa escapar, pero no lo logrará porque nosotros lo seguiremos a él. Como debe decir nuestro amigo Arthur cuando se pone la chaqueta roja, nuestro viejo zorro es astuto. Sí, muy astuto, y tenemos que seguirlo con artimañas. Yo también soy astuto y me doy cuenta de lo que piensa en un momento. Mientras tanto, descansaremos en paz, porque hay mares que él no quiere surcar y tampoco podría hacerlo, aunque quisiera. A no ser que el barco tocase tierra, y aún en este caso, solo con marea alta o si el agua está sucia. Bañémonos, vistámonos y desayunemos, que nos hace mucha falta, y lo haremos tranquilamente puesto que él
no está en el país. Mina lo miró suplicante y le preguntó: «Pero, ¿por qué tenemos que perseguirlo si ya no está aquí?». Él tomó su mano y la acarició mientras le respondía: «Todavía no me haga preguntas. En cuanto hayamos desayunado le responderé». No dijo nada más y todos fuimos a vestirnos. Después del desayuno, Mina repitió su pregunta. Él la miró serio durante un momento y le dijo con tristeza: «Porque, mi querida Mina, ahora más que nunca hemos de encontrarlo, aunque tengamos que seguirlo hasta las fauces del mismo infierno». Ella se puso más pálida e insistió: «¿Por qué?». «Porque», respondió él solemnemente, «puede vivir siglos y usted es mortal. Ahora es cuando más tenemos que temerlo, porque ha hecho una marca en su cuello. Tuve tiempo de sujetarla antes de que se desmayase». Fin del capítulo 23. Un Drácula herido, un Drácula asustado y un grupo de hombres con un propósito: proteger a Madame Mina. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de la lectura. Espero le hayas disfrutado, y a todos los miembros del canal, gracias por todo su apoyo. Nos veremos en un próximo capítulo.